Vamos a ver el tema La entrevista para ampliar información, que viene en el bloque 3 de su libro de texto español y que tiene como propósito que ustedes realicen una entrevista sobre algún tema de su interés. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación para obtener información sobre un tema de su interés o sobre la vida de una persona, su trabajo, etc. Y esto se realiza mediante una serie de preguntas. Las personas que hacen las preguntas se llaman entrevistadores y la persona que responde a estas preguntas es el entrevistado. Para realizar una entrevista es necesario que conozcamos un poco acerca del tema para que podamos desarrollar la serie de preguntas que vamos a realizar a la persona que entrevistaremos. Nuestra entrevista se compone de 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esto lo desarrollamos en el reporte de la entrevista y puede ser este reporte de manera oral, es decir, que ustedes se graben dando el resultado de su entrevista o que lo hagan de manera escrita. Los momentos que surgen durante la entrevista serían 3. Antes de la entrevista es en el que recibimos al invitado, lo llevamos al lugar de la entrevista y lo presentamos con los espectadores, si es que en ese momento contamos con espectadores, perdón. Sabemos que por la situación en la que estamos de la contingencia, no se pueden hacer las cosas de manera física o personal, entonces esta entrevista se desarrollará de manera online. En otra de las partes es durante la entrevista. ¿Qué hacemos mientras ya está transcurriendo la entrevista? Es importante que se respeten los turnos para hablar, las preguntas y los tiempos que tenemos marcados para que esto no se nos extienda o se nos salga de control. Siempre debemos estar tomando notas o estar grabando la entrevista para después poder hacer el reporte de la misma. Y es importante que tengamos a la mano las preguntas escritas por si se nos llega a olvidar o con la respuesta del entrevistado nos contesta alguna de las siguientes preguntas, no hacerla de nuevo. Cuando ya terminamos la entrevista, lo que tenemos que hacer obviamente es agradecer al invitado y despedirlo para podernos poner a trabajar en nuestro reporte de la entrevista. En el reporte de la entrevista se utilizan 2 tipos de discurso. El discurso directo, que es en el que transcribimos tal cual todas las palabras del entrevistado. Todo lo que él dijo, así como lo dijo, lo escribimos. Y para escribirlo utilizamos comillas, ¿sí? En el discurso indirecto, en este redactamos las respuestas, que hizo el entrevistado, pero lo hacemos en tercera persona, ¿sí? Él dijo que y transcribimos la respuesta del invitado. Estas serían las 2 maneras diferentes que tenemos de realizar el reporte de una entrevista. Muy bien, ahora veamos qué hay con las preguntas, cómo se tienen que redactar o qué es lo importante al momento de hacer las preguntas. Pues bien, las preguntas las tenemos de 2 maneras, las preguntas abiertas y las cerradas. Es decir, las preguntas abiertas son aquellas que permiten que el entrevistado dé su opinión, ¿sí? Y estas preguntas pueden iniciar con estas palabras. ¿Qué comiste hoy? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuáles son tus planes para mañana?
¿Cómo te gustaría vestirte hoy? ¿Dónde te puedo localizar? ¿Cuándo prefieres que nos veamos? ¿Con quién te gustaría ir al cine? En estas preguntas, a la persona que se las realicemos dará su opinión, ¿sí? Esta puede ser breve o extensa. También tenemos las preguntas cerradas. En estas, la respuesta es mucho más corta de parte del entrevistado, no le damos muchas opciones. Por ejemplo, ¿te gustan los gatos? Solo podría contestar sí o no. ¿Te gusta hacer tarea? De igual manera, solo puede contestar sí o no. Entonces tenemos dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Es importante que al redactar nuestras preguntas no olvidemos anotar los signos de interrogación porque estamos desarrollando preguntas, ¿sí? Pues bien, ahora les toca a ustedes realizar las preguntas de su entrevista.